Aquí, este es el tanque enchaquetado. ¿Por qué se le dice tanque enchaquetado? Porque justamente este revestimiento que ustedes ven es una camisa que se le dice o chaqueta. ¿Para qué sirve normalmente el enchaquetamiento? Para ya sea conservar el calor que tiene el equipo o que tiene el fluido dentro, o para hacer un enfriamiento en la chaqueta. ¿Qué quiere decir? Yo a la chaqueta, porque siempre hay un pequeño espacio entre el tanque y la chaqueta, existe un agua, que normalmente es lo que se usa para enfriar el fluido dentro. ¿Por qué para enfriar? Porque este tanque agitador no solamente puede agitar a temperatura ambiente o temperatura fría, también se puede hacer el calentamiento. ¿Cómo es que se llega a ese calentamiento? Aquí nosotros teníamos conectado a un caldero por estas líneas de vapor. Estas son dos líneas de vapor. Por aquí era la entrada de vapor y por aquí salía el agua, volviendo al caldero y haciendo una recirculación de vapor para que justamente se caliente. ¿Cómo yo controlo el tema de las líneas de vapor? A través de dos manómetros, un manómetro por línea, si quieren llamarlo así, para que justamente yo controle la presión adecuada a la cual estoy trabajando. Luego también la temperatura del fluido. Aquí tenemos un termómetro por el cual yo puedo hacer el control de temperatura. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo saco un fluido caliente y lo voy a envasar en plástico, ¿qué va a pasar con el plástico si tengo algo caliente? Se deforma, se arruga, se contrae, ¿cierto? No me conviene, entonces tengo que sacarlo a la temperatura adecuada. Por eso es que se hace también el enchaquetamiento. Ahora, muchas cosas se hacen en caliente. Por ejemplo, porque veo que son varios de química, les voy a explicar un poco de qué era lo que se hacía aquí. Aquí, por ejemplo, antes se hacía soda. Desgraciadamente, por cosas de la vida se dejó de hacer. ¿Por qué? Aquí se hacía el jarabe, que es el dulce o es el papaya, sabor a papaya, sabor a guaraná, que ustedes toman en la soda. Se hacía aquí el jarabe, y como el jarabe tiene azúcar, no van a pasar el azúcar en gránulos, ¿cierto? Así como que va a parecer suciedad, sucio. Entonces, ¿qué se hacía? Se calentaba aquí dentro y se pasaba a un filtro prensa que estaba conectado más o menos a esa altura, que a veces se ha desconectado porque se ha descontinuado esa línea. Pasaba al intercambiador de placas y del intercambiador de placas ya se iba directamente a secar. El intercambiador obviamente era para regular la temperatura nuevamente, no hacer un control más. Y en el filtro era simplemente para que ese filtro agarre todas esas suciedades o toda esa parte del azúcar y no pase al producto final. Y en ese tanque que ustedes ven con esa pequeña aislación, pues no es un tanque chaquetado, pero sí tiene su aislamiento, aunque pueden decirle chaquetado porque tiene su camisa, ¿no? Pero en este caso es solamente para conservar la temperatura, ese aislamiento, por eso es un aislante. Y estaba conectado al lado, a la entrada pueden ver un tanque azul. Al ladito hay como una garrafa grande que es prácticamente donde venía el ácido carbónico. Se conectaba ahí y se le ponía el agua, obviamente agua de mesa, y con esa agua se hacía el agua carbonatada junto con el gas, y al ponerle pues el jarabe se hacía la soda. ¿Ya? Entonces es para que ustedes más o menos entiendan un poquito de lo que se hacía aquí. Luego el tanque enchaquetado tiene por ejemplo el agitador, que es la parte azul que ustedes ven. Obviamente el agitador no es que va a funcionar solo, o es que ustedes lo van a hacer girar todo el tiempo. Para que funcione de manera automática tienen que hacerlo mediante el motor. El motor es simplemente la parte eléctrica que le da el impulso para que gire. El agitador, como está compuesto, ustedes ven ese cilindro grande, que prácticamente está conectado a un tornillo sin fin para que gire y gire y gire hasta que yo le diga que pare. ¿Ya? Entonces quiero que de a uno vayan subiendo en un utilitar y me digan qué es lo que tiene dentro, que prácticamente van a ver que es el flujo axial, porque está conectado con dos hélices y con los dos reflectores. ¿Ya? Entonces vamos subiendo para que lo vean. No, si no quieren subir en escalera tampoco, ¿no? Pero me gustaría que todos suban y vean la parte experimental. ¿Ya? O si no, también si quieren uno sube y le saca foto y ya se lo pasan como ustedes vean. Yo preferiría que vean el proceso. No veo que les da flojera subir la escalera. No te van a caer los volúmenes.
por ejemplo, Ya, aquí, ¿por dónde entraba el agua fría para hacer? Se metía por esta tubería que ustedes ven aquí, se conectaba allá. Pero obviamente, como está desconectado, solamente para ver la agitación. Ahora, ya, esa es prácticamente toda la explicación de los equipos. Ustedes ven, ¿qué se necesita para empezar el procedimiento? El procedimiento se necesita simplemente energizar el equipo, en este caso el motor, para que pueda dar inicio al agitador. Una vez que yo energizo, simplemente veo, bueno, aparte de después de controlar o ver qué tiene dentro, que son los dos deflectores y las dos hélices, tengo que hacer el conteo de vueltas cronometrado, es decir, con el tiempo establecido. ¿Cómo yo hago un conteo de vueltas? Si yo les digo ahorita, quiero que me cuenten las vueltas cuando inicie, ¿cómo lo van a contar las vueltas? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a subir? ¿Y lo van a contar las hélices? ¿Sí? ¿Eso van a hacer? ¿Se van a marear y seguro que van a estar ahí? No se va a poder, ¿no? Porque van a perder el conteo de vueltas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quién dijo así? Oye, le sacaste foto al motor. Carlita, sácale foto al motor. ¿De cuál? Pero ahí sí está nomás. Ya. Ahora miren, se dan cuenta que ahí tiene como un pequeño pasador, el agitador, un pequeño alambre, ¿cierto? Entonces, para que ustedes no se mareen, el laboratorio ha decidido colocar ese alambrecito, que en realidad es el punto de control para hacer el conteo de vuelta. No me pongan en su informe el alambrecito, por favor, lo conozco, capaz. Entonces, es un punto de control, ¿ya? Para hacer el conteo de vuelta. Se lo vuelvo a repetir, porque es más fácil cuando vuelva es una vuelta, dos vueltas, tres vueltas y sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos grupos son? Dos, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a pasar uno de cada grupo, aquí conmigo. Daniel. Cualquiera, voluntario, Eso, no Daniel. puedo seguir. Solamente para hacer el control del tiempo, con cronómetro en el celular. A ver. Sí, voy a subir.